La Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y que a partir de Adán y Eva, toda la humanidad se extendió por la tierra. Pero, ¿cómo se conecta esta visión bíblica con lo que la ciencia dice sobre nuestra evolución? ¿Son estas historias incompatibles o pueden ir de la mano, revelando diferentes aspectos de nuestro origen? En este video exploraremos la trayectoria humana desde una perspectiva científica y nos preguntaremos: ¿acaso el concepto de evolución contradice las Escrituras? ¿Cómo puede la ciencia complementar la fe en nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos? Al final del video, daré mi opinión sobre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia. Solo mira hasta el final y descubre cómo estos dos mundos pueden encontrarse de forma sorprendente. ¿Sabías que todos somos descendientes de una única mujer que vivió hace unos 200.000 años? Ella es conocida como Eva mitocondrial y cada uno de nosotros lleva fragmentos de su ADN. Pero quizá lo más fascinante sea cómo llegamos hasta aquí. Nuestras características, como caminar sobre dos piernas o tener inteligencia avanzada, surgieron de eventos que transformaron la Tierra y, en consecuencia, el curso de la evolución humana. La habilidad de caminar erguidos, por ejemplo, puede rastrearse hasta un evento climático drástico ocurrido hace unos 8 millones de años. Este desastre obligó a nuestros ancestros a dejar los árboles y aventurarse en nuevos paisajes. Además, nuestra capacidad para pensar de manera abstracta y comunicarnos con un lenguaje complejo podría tener sus raíces profundas en los cambios que experimentamos debido a sequías extremas, que nos forzaron a explorar nuevas formas de supervivencia. Y, aunque no lo creas, el acto de comer carne pudo haber sido el detonante que ayudó a moldear la estructura de nuestro cerebro, permitiéndonos desarrollar habilidades cognitivas más avanzadas. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado esta épica jornada de evolución a lo largo de los últimos millones de años? Vamos a sumergirnos en la historia de la Tierra para entender el contexto más amplio de estos cambios. Y claro, si este tipo de contenido despierta tu curiosidad, suscríbete al canal para ver los próximos videos. La Tierra en transformación. Para comprender el camino evolutivo de los seres humanos, necesitamos viajar hasta hace unos 200 millones de años. En ese entonces, nuestro planeta era radicalmente diferente. Todos los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra llamada Pangea, y los océanos formaban un vasto y continuo cuerpo de agua llamado Pantalasa. Este escenario comenzó a transformarse hace aproximadamente 180 millones de años, cuando las placas tectónicas empezaron a moverse, rompiendo la Pangea y cambiando radicalmente la geografía y el clima de la Tierra. A medida que los continentes se alejaban, dieron forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Hace unos 65 millones de años, los continentes ya estaban cerca de sus posiciones actuales. Estos cambios geológicos no solo redefinieron el paisaje, sino que también crearon nuevas y diversas condiciones que estimularon la evolución de innumerables especies, incluidos los primates. Impactos climáticos y el surgimiento de los homínidos. Cuando África comenzó a desplazarse hacia el norte, ocurrió una monumental colisión entre las placas tectónicas del Pacífico, India y Eurasia hace unos 30 millones de años. Esto dio origen al Himalaya y a la meseta del Tíbet, lo cual no solo fue una hazaña geológica, sino también un cambio climático global a largo plazo. Con la aparición de esta gran barrera natural, el flujo de humedad hacia el continente africano disminuyó y el clima comenzó a alternar entre estaciones húmedas y secas. En respuesta a este nuevo clima, las densas selvas tropicales africanas comenzaron a dar paso a las sabanas.
Debido a esto, muchos primates se vieron obligados a adaptarse a nuevos entornos. Hace unos 8 millones de años, nuestros ancestros comenzaron a explorar el suelo firme de las sabanas, lo que requirió una transformación física y conductual. Este período marca el inicio de la marcha bípeda, que resultó ser una adaptación crucial. Al caminar erguidos, estos primeros homínidos tenían una ventaja energética significativa y, aún más importante, las manos libres para manipular objetos e interactuar con su entorno de nuevas maneras. El papel de Homo habilis y la evolución cognitiva. Avanzando a unos 2 millones de años atrás, encontramos una de las figuras más intrigantes de la evolución humana, el Homo habilis. Adaptándose a condiciones de vida más duras, esta especie desarrolló habilidades motoras y cognitivas superiores, utilizando herramientas rudimentarias para alimentarse y defenderse. Con esta adaptación, el Homo habilis comenzó a expandir su dieta para incluir carne, un factor decisivo para el aumento del volumen cerebral. La introducción de la carne en la dieta proporcionó nutrientes esenciales que no solo ayudaron al desarrollo físico, sino que también impulsaron el crecimiento cerebral. Este proceso dio origen a una cadena de avances. El acto de cazar estimuló la coordinación social y la planificación, lo que fomentó la comunicación y la cooperación entre los miembros del grupo. Este fue un paso fundamental para la creación de vínculos sociales más complejos y eventualmente para el surgimiento del lenguaje. El legado de la evolución humana. Mirar hacia atrás en nuestra historia nos permite comprender que cada cambio geológico, climático o alimenticio desempeñó un papel esencial en la formación de lo que somos hoy. Con cada evento, nuestros ancestros se adaptaron de formas que no solo aseguraron su supervivencia, sino que también les permitieron dejar un legado duradero. Desde el suelo de la sabana hasta la cima de la cadena alimentaria, el camino evolutivo del ser humano es una historia de resiliencia y transformación, habilis y el uso de herramientas. El Homo habilis fue un pionero en el uso de herramientas. Estos objetos simples, como piedras talladas, marcaron el comienzo del desarrollo tecnológico humano. Esta creatividad y capacidad para moldear el mundo que le rodea resuenan con el mandato bíblico de subyugar la tierra, dado a Adán. ¿Será que la habilidad humana de transformar el ambiente forma parte de un plan divino para nuestra evolución? Al comenzar a usar herramientas, el Homo habilis también abrió las puertas a una nueva relación con la naturaleza. Ya no era simplemente un sobreviviente de las condiciones que le rodeaban, sino que comenzaba a moldearlas a su favor. Esta habilidad práctica se convertiría en la base para futuros avances que definirían el curso de la evolución humana. A medida que el tiempo avanzaba, el clima de la Tierra continuaba cambiando. La formación de glaciares en los polos sur y norte provocó una acumulación de agua en esas regiones, dejando a África más seca y creando nuevos desafíos para la supervivencia. En este contexto, la selección natural impulsó a nuestros ancestros a adaptar sus capacidades para sobrevivir. Homo erectus y la adaptación al clima. Con el tiempo, el Homo habilis dio lugar al Homo erectus, una especie más robusta y adaptada a ambientes secos y cálidos. Uno de los aspectos más interesantes de esta transición fue la pérdida gradual del pelaje espeso. En un ambiente donde el calor era un desafío constante, la capacidad de disipar el calor se volvió esencial para la supervivencia. La reducción del pelaje, junto con el desarrollo de narices más largas para humedecer y filtrar el aire, demuestra la impresionante adaptabilidad de nuestros ancestros. El Homo erectus hizo un avance aún más significativo al aprender a dominar el fuego, lo cual fue un hito en la evolución humana. El fuego también posee significados profundos en la Biblia, como la columna de fuego
que guiaba a los israelitas en el desierto. ¿Acaso esta conquista evolutiva y la importancia del fuego en las Escrituras sugieren un simbolismo común en el que el fuego representa tanto supervivencia como conexión espiritual? Con el fuego pudieron cocinar alimentos, lo que no solo facilitó la digestión, sino que también permitió el consumo de una mayor variedad de nutrientes. Cocinar alimentos ayudó a liberar más calorías y nutrientes vitales, especialmente proteínas, que contribuyeron al crecimiento cerebral y a la evolución cognitiva. Además, el fuego también tenía una función social poderosa. Alrededor de las hogueras, estos primeros humanos comenzaron a fortalecer sus vínculos, a compartir experiencias y a desarrollar un tipo primitivo de comunicación que con el tiempo se transformaría en lenguaje. Esta nueva habilidad hizo la vida en grupo más cohesionada y permitió el intercambio de conocimientos vitales para la supervivencia. Las migraciones y la diversificación del Homo erectus. El Homo erectus fue el primero en aventurarse fuera de África. Se expandió por Asia y Europa, adaptándose a una variedad de ecosistemas. Esta migración no solo diversificó la especie, sino que también mostró la capacidad humana para explorar nuevos territorios y enfrentar desafíos distintos. En tierras extranjeras, el Homo erectus evolucionó hacia formas distintas, como el hombre de Heidelberg en Europa y los neandertales, cuyas adaptaciones reflejaban los retos de vivir en climas fríos y de sobrevivir cazando grandes mamíferos. La llegada del Homo sapiens. Hace unos 200.000 años ocurrió un momento crítico en África. Una sequía severa casi extingue al Homo heidelbergensis, pero los sobrevivientes pasaron por un intenso proceso de adaptación. La supervivencia dependía ahora de la creatividad y la capacidad de prever el futuro, características que se convirtieron en la base del Homo sapiens. Esta presión extrema favoreció a individuos que no solo eran físicamente fuertes, sino también capaces de encontrar soluciones innovadoras para los desafíos de la supervivencia. Aquí, la imaginación y el razonamiento abstracto emergieron como factores determinantes. Con la aparición del Homo sapiens, las capacidades cognitivas dieron un salto evolutivo. El lenguaje avanzado permitió la comunicación de conceptos complejos y abstractos, algo que ninguna otra especie había logrado antes. El intercambio de ideas y conocimientos facilitó la transmisión de saberes y experiencias a través de las generaciones, un proceso esencial para la acumulación de conocimientos y la creación de culturas más complejas. Arte, símbolos y migración global. Entre 70.000 y 50.000 años atrás, el Homo sapiens comenzó a crear arte y símbolos, reflejando un pensamiento abstracto y creativo cada vez más sofisticado. Podríamos ver en esta búsqueda de espiritualidad y expresión artística una manifestación de la imagen y semejanza de Dios descrita en la Biblia. Quizás nuestra capacidad de crear y de buscar un significado trascendente revele el deseo humano de conectarse con algo más grande. Artefactos como pinturas rupestres y estatuillas no solo representan una necesidad de expresión, sino que también sugieren la presencia de creencias, rituales y la idea de un mundo más allá de lo tangible. Estos avances culturales se convirtieron en una parte fundamental de la identidad humana. Durante este mismo periodo, los Homo sapiens comenzaron su gran migración fuera de África, dispersándose por Asia, Europa, Australia y eventualmente las Américas. Esta dispersión resultó en adaptaciones a una gran variedad de entornos, desde desiertos abrasadores hasta regiones heladas, y moldeó la diversidad física y cultural que observamos hoy. La tonalidad de la piel, la forma de los ojos
y otras características físicas se diversificaron para adaptarse a las necesidades de cada nuevo ambiente. A pesar de esta diversidad, seguimos siendo una sola especie, el Homo sapiens, que comparte una herencia genética y cultural común. Nuestra evolución está marcada por la capacidad de adaptación y la resiliencia, atributos que nos han convertido en los seres complejos y creativos que somos hoy. Desarrollo humano y el arte rupestre. Entre 50.000 y 12.000 años atrás, los humanos comenzaron a expresar su creatividad de forma sorprendente. El arte rupestre, que apareció en las cuevas de Europa y Asia, es un testimonio impresionante del pensamiento abstracto y de la necesidad humana de expresar sentimientos, historias e ideas. En estas pinturas vemos representaciones de animales, escenas de caza y ocasionalmente figuras humanas que nos cuentan sobre su mundo y sus percepciones. Estas pinturas no eran solo manifestaciones artísticas, sino también medios para transmitir conocimientos y creencias. Se cree que estas imágenes podrían haber tenido funciones rituales, educativas o incluso espirituales, revelando una conciencia colectiva que comenzaba a formarse. Pensamiento abstracto y expresión de ideas a través de imágenes. El arte rupestre evidencia el surgimiento de una nueva capacidad, la de abstraer y representar el mundo en símbolos. Esta habilidad para pensar simbólicamente fue un hito en la evolución de la mente humana. Pintar en las paredes de las cuevas era en muchos aspectos una forma de comunicar ideas complejas y de compartir experiencias. Así, las generaciones futuras podían aprender sobre técnicas de caza o comprender la importancia de ciertos animales en la cultura de su grupo. Durante este mismo periodo, los humanos continuaron refinando sus herramientas, creando lanzas más sofisticadas, arcos y flechas, lo que mejoró la eficiencia en la caza y aumentó sus posibilidades de supervivencia. Además de la caza, también desarrollaron nuevas técnicas de pesca y recolección, adaptándose a diferentes ambientes y aprovechando de manera más eficiente los recursos disponibles. Este avance posibilitó una dieta más variada y nutritiva, que a su vez contribuyó a un desarrollo físico y cerebral aún más robusto. Cultura material y conciencia espiritual. Además de las pinturas, los humanos comenzaron a fabricar joyas, instrumentos musicales y objetos que aparentaban tener funciones rituales. Estos elementos son pruebas de que ya existía una conciencia estética y una vida espiritual floreciente. La creación de joyas sugiere que las personas no solo querían sobrevivir, sino también expresarse, indicar estatus o incluso conectarse con elementos espirituales. Instrumentos musicales, como flautas hechas de hueso, indican que la música ya jugaba un papel importante, quizás en la socialización, los rituales o incluso en la expresión individual. Esta apreciación por la belleza y el sonido refleja una complejidad emocional e intelectual que iba más allá de las necesidades de supervivencia, mostrando que los humanos ya buscaban formas más profundas de satisfacción y significado. Agricultura, la revolución que transformó a la humanidad. Hace entre 12.000 y 10.000 años, los seres humanos atravesaron la revolución agrícola, un cambio que transformaría para siempre la relación con el entorno y entre sí. En varias partes del mundo, de forma independiente, diferentes grupos comenzaron a domesticar plantas y animales. Este paso permitió que los humanos abandonaran el estilo de vida nómada de cazadores-recolectores y empezaran a vivir de manera sedentaria, cultivando la tierra y creando comunidades. La agricultura brindó una fuente de alimento más estable y confiable, lo que facilitó el crecimiento poblacional y el surgimiento de las primeras aldeas.
Con el aumento de la producción de alimentos, las comunidades pudieron expandirse y diversificar sus actividades. Por primera vez, algunas personas pudieron dedicarse a tareas que no estaban directamente relacionadas con la subsistencia. El artesanado, el comercio y el acopio de conocimientos se hicieron posibles, y con esto, la sociedad se volvía más compleja. Esta nueva organización social dio origen a la especialización del trabajo y a la creación de roles sociales distintos, lo que finalmente llevó al surgimiento de las primeras ciudades y eventualmente de las civilizaciones. Surgimiento de las civilizaciones y estructuras sociales complejas. La agricultura no solo permitió alimentar a más personas, sino que también facilitó la creación de estructuras sociales más rígidas y elaboradas. Surgieron clases sociales, liderazgos y sistemas de gobernanza. La división del trabajo condujo a la necesidad de organizar y administrar recursos y personas, impulsando así el desarrollo de sistemas políticos y religiosos. Mientras algunos se dedicaban exclusivamente a la producción de alimentos, otros se especializaban en el control y distribución de estos recursos, dando origen a jerarquías y al poder centralizado. Además, la necesidad de coordinar la irrigación y la distribución de alimentos contribuyó al desarrollo de sistemas de escritura y registros que serían fundamentales para la administración de estas sociedades emergentes. Esta complejidad social y económica sentó las bases para la formación de las primeras grandes civilizaciones, como Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo, que cimentaron los fundamentos de la sociedad moderna. Gracias a estas transformaciones, los humanos dejaron de ser grupos dispersos de cazadores-recolectores para convertirse en comunidades estructuradas e interconectadas que vivían en aldeas y ciudades. La revolución agrícola permitió el florecimiento de la cultura, del conocimiento y de la tecnología, plantando las semillas de todos los avances que vendrían en los milenios siguientes. Civilizaciones antiguas y el surgimiento de la cultura compleja. Hace entre 5.000 y 3.000 años vimos el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, China e India. Estas culturas dieron lugar a profundos avances que moldearían la humanidad para siempre. El advenimiento de la escritura, por ejemplo, permitió registrar y transmitir conocimientos de manera precisa, asegurando que las ideas, las historias y los descubrimientos pudieran pasar de generación en generación. De este modo, la sabiduría acumulada pudo cruzar los límites del tiempo, dando a los seres humanos una capacidad sin precedentes para construir sobre los logros de sus predecesores. En este período también se desarrollaron sistemas numéricos y calendarios complejos, esenciales para organizar actividades agrícolas, comerciales y religiosas. Los seres humanos comenzaron a entender y a controlar mejor el tiempo, lo que trajo previsibilidad y orden a las sociedades. Además, la construcción de grandes obras como templos, pirámides y palacios no solo demostraba un dominio técnico extraordinario, sino que también simbolizaba la centralidad de la religión y la autoridad en la vida cotidiana. Estos monumentos, muchos de los cuales persisten hasta hoy, son testigos silenciosos de nuestra búsqueda de significado y trascendencia. El arte floreció y se convirtió en una expresión de identidad y creencias. Esculturas, pinturas y literatura comenzaron a reflejar las complejas realidades y aspiraciones de cada sociedad. Los primeros sistemas religiosos organizados también emergieron, ofreciendo explicaciones para los misterios de la existencia y orientando las normas morales y éticas. Así, las civilizaciones antiguas no solo avanzaron técnicamente, sino que también enriquecieron la dimensión espiritual y cultural de la humanidad. Conclusión. De la era moderna
al futuro. En los últimos 500 años, la humanidad ha dado pasos de gigante en el conocimiento y la innovación. La revolución científica del siglo XVI abrió las puertas a una nueva comprensión del mundo natural, con descubrimientos extraordinarios en física, química y biología. Desde la teoría de la relatividad de Einstein hasta el descubrimiento de la estructura del ADN, nuestro entendimiento del universo y de la vida ha avanzado como nunca antes. Estos descubrimientos han ampliado nuestras capacidades, no solo tecnológicas, sino también para comprender quiénes somos y de dónde venimos. El desarrollo de la teoría de la evolución por Darwin trajo una nueva visión sobre nuestro origen, al revelar que todos los seres vivos, incluidos los humanos, son el producto de millones de años de adaptación y cambio. Más recientemente, las investigaciones sobre el ADN mitocondrial nos han dado una visión aún más profunda de nuestra ancestralidad. En 1981, los científicos Alan Wilson y Rebecca Kahn propusieron la hipótesis de la Eva mitocondrial, sugiriendo que todos descendemos de una única mujer que vivió hace aproximadamente 200.000 años en África. Esta teoría, aunque debatida, refuerza la idea de que todos los humanos modernos tenemos un origen común, conectándonos a través del tiempo y el espacio en una única línea que ha recorrido vastos continentes y superado desafíos inmensos. Es interesante notar que, así como la Eva mitocondrial sugiere un ancestro común para todos nosotros, la Biblia también presenta a Eva como la madre de todos los vivientes. ¿Podrían estos conceptos, aunque provienen de campos distintos, estar señalando una misma realidad fundamental? Al seguir explorando y descifrando los secretos de nuestro pasado, también estamos moldeando nuestro futuro. Como guardianes de la tierra, un papel atribuido al hombre por la Biblia, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta. ¿Será que al comprender mejor nuestra evolución, también nos inspiramos para ejercer este rol de mayordomos con mayor responsabilidad y respeto? Cada nuevo descubrimiento no solo ilumina un poco más de dónde venimos, sino que también nos da pistas de hacia dónde vamos. Conclusión y reflexión personal. Por mucho que la ciencia intente explicar cómo sucedió todo, utilizo esas explicaciones para entender algunos aspectos de nuestra historia y evolución. Sin embargo, mi base, aquello en lo que realmente creo, es la Biblia. Cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero para mí, la fe en las Escrituras es fundamental. Las demás perspectivas, incluso las científicas, son interesantes para ampliar puntos de vista, pero nunca reemplazan mi creencia en la palabra de Dios. La Biblia seguirá siendo mi cimiento y mi guía para comprender el mundo y nuestra existencia. Y ahora, al comprender mejor nuestra jornada evolutiva, tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre el tipo de legado que queremos dejar a las próximas generaciones. Nuestra historia está hecha de resiliencia, adaptación y curiosidad, y somos nosotros quienes ahora llevamos la antorcha para las generaciones futuras. ¿Qué decisiones tomaremos? ¿Qué desafíos enfrentaremos? ¿Y cómo utilizaremos nuestro conocimiento para crear un mundo mejor? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de la humanidad. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tus impresiones o preguntas. Espero verlos en el próximo video, donde exploraremos más sobre los misterios de nuestra existencia. Hasta entonces, mis saludos y gratitud a cada uno de ustedes. Sigamos juntos, de la mano, desentrañando la fascinante historia del ser humano.